Bienvenidos a la sesión número 7. Esta sesión está dedicada a comunicar, ¿sí? ¿Por qué comunicamos? ¿Cómo comunicamos hasta ahora? ¿Cómo nos fue? ¿Qué queremos comunicar hoy? ¿A quiénes? ¿Para qué? La segmentación de los mensajes, la resignación de mensajes y la identificación de los canales más adecuados para comunicar. Entonces, la primera pregunta que tenemos que hacernos es ¿por qué comunicamos? ¿Sí? Nuestras organizaciones están emitiendo mensajes todo el tiempo. Primero comunicamos porque vivimos en un mundo de relacionamiento y porque nadie cree, acompaña, apoya e invierte si no conoce. Es decir, nadie se involucra con una organización aunque trabaje por una causa de bien público completamente notoria, si no está vinculado con ella, si no sabe nada de ella o conoce a alguien que está vinculado con ella. Entonces, es clave que podamos hacer que nuestra causa sea visible y luego nuestra organización. Para poder hacer un trabajo eficaz en este sentido, muchas veces tenemos que empezar por hablar del problema que atendemos. ¿A qué problema le damos servicio? Nosotros, como hemos hablado, estamos muchas veces enamorados de lo que hacemos y partimos de la base de que todo el mundo va a conocer información, va a entender de qué se trata. Muchas veces comunicamos con un lenguaje que no es apropiado para las personas con las que nos tenemos que relacionar, o es muy técnico, o es muy sofisticado, o es muy académico, y a veces las personas nos dicen que sí, pero no están entendiendo nada de lo que decimos. Entonces, tenemos que en primera instancia analizar qué comunicamos y cómo comunicamos. ¿Qué mensajes hemos comunicado hasta ahora? ¿Sí? ¿Cuál ha sido el mensaje principal que hemos querido comunicar? ¿Qué canales utilizamos para poder hacerlo? Digamos, estamos hablando con nuestros públicos de interés a través de distintas formas, o por las redes, o por boca a boca, o porque emitimos una información a través de una gacetilla de prensa, o porque estamos divulgando a través de vía pública o en una cartelera, o con afiches o con volantes. ¿De qué manera estamos comunicando? O porque vamos a un programa de radio, en la radio o en la televisión, o porque tenemos un podcast en internet. Entonces, ¿de qué manera estamos comunicando y qué canal estamos usando? Y una pregunta central, ¿cómo nos fue hasta ahora? ¿Sí? En realidad, comunicamos, muchas veces tenemos foco para comunicar, queremos que algo pase, ¿sí? Cuando estamos comunicando queremos que algo pase, pero también cabe señalar que aunque no queramos comunicar, una organización siempre está emitiendo mensajes, aún sin desearlo. Otras personas van a hablar de nosotros, nuestros voluntarios están hablando con otros. Lo que nos pasa muchas veces, y por eso tan importante tener la información clara, bien escrita y disponible para todos los actores que trabajan en la organización o están allegados, es unificar los discursos. Todos deberían saber cuál es la misión, cuál es la visión, cuáles son los valores y cuál es el problema que atiende la organización a la que pertenezco. Es muy importante porque si hoy hicieran el ejercicio de preguntarle a 10 personas de la organización o allegadas o voluntarios o donantes o personas que participan como proveedores de la organización, cuál es la misión de la organización, se sorprenderían de escuchar versiones completamente diferentes y muchas veces desalineadas con lo que la organización hace verdaderamente. Entonces, ¿a quién queremos dirigirnos? ¿Cuáles son nuestros públicos de interés? ¿Qué quiero decir con este tema de públicos de interés? Una organización es como un ecosistema, ¿no? Tiene muchos públicos alrededor. Tiene las personas a las que les damos servicios, tiene los donantes, tiene las organizaciones de gobierno, tienen
voluntarios, tienen vínculos con proveedores. O sea, de todas maneras estamos siempre hablando con muchos públicos. Ahora, cuando vamos a emitir un mensaje, ¿a quién de todos estos públicos queremos dirigirnos? Es un punto central para ver cómo vamos a construir el mensaje que queremos emitir. ¿Qué le queremos decir? El siguiente problema que encuentro cuando trabajamos con organizaciones sociales es que hay una voracidad por decirlo todo y a todos. Es absolutamente imposible. Tenemos que resignar mensajes. Todos sabemos que vivimos en un mundo donde estamos completamente saturados de información y de comunicaciones. Recibimos todo el tiempo mensajes y ya no nos da el día, no nos da el horario, no nos da la cabeza ni la voluntad para estar informados de todo. Entonces, cada vez más, para poder ser una organización a la que nos preste atención un interlocutor, tenemos que ser más afinados, tenemos que ser mucho más enfocados en poder seleccionar qué es lo que quiero decir de todo lo que quisiera decir. Yo sé que es un ejercicio complicado, pero les invito a hacer algunas tareas, como por ejemplo todo lo que les gustaría comunicar a determinado público y luego ir haciendo recortes, ¿no? Hasta reducir ese mensaje lo más posible con lo significativo para ese público. Van a ver que esto verdaderamente es un ejercicio. Lo harán 1, 2, 3 veces, a la cuarta vez les va a salir naturalmente y van a ser mucho más escuchados, mucho más leídos, van a ser mucho más considerados porque están siendo respetuosos del tiempo de los demás. ¿Qué buscamos producir con nuestra comunicación? Queremos producir una acción. ¿Esa acción de qué se trata? Queremos que esa persona se convierta en donante de dinero, queremos que sea voluntario, queremos que nos preste tal o cual servicio, queremos que tome nuestros programas, ¿sí? que realmente se involucre para ser una persona a la que nosotros podemos ofrecerle servicio. ¿Con qué frecuencia nos vamos a comunicar con esa persona? Hoy por hoy nadie lee a ninguna organización que le esté mandando todos los días algo, sistemáticamente información, porque no tenemos tiempo. Entonces, como son muchas las cosas que una organización tiene para decir, es muy necesario que hagamos un plan de cuándo vamos a decir qué cosas y a quién, ¿sí? Y qué canal vamos a utilizar. Y aunque la organización sea pequeña, siempre va a tener cosas para comunicar, porque están en el día a día, porque tienen cosas para comunicar inherentes a la causa, o algún programa, un avance de programa, o porque es el cumpleaños, o porque es un día relevante para esa causa, o porque está haciendo una campaña de donantes, o porque va a lanzar un evento. Siempre hay cosas para comunicar. Acá el problema es que somos muy voraces y tratamos de decirlo todo y todo el tiempo. Y eso muchas veces atenta contra la credibilidad, porque a veces los que nos ven de afuera creen que hacemos de todo el tiempo y nos ven como generalistas, ¿no? Nos ven como y perdemos especificidad. Entonces, quizás entender bien el mensaje a qué público, resignar lo que no necesitamos decir para producir tal o cual acción. ¿Cómo lo haremos? ¿De qué manera lo vamos a hacer? ¿Lo vamos a decir en la televisión, lo vamos a decir en radio, lo vamos a escribir, lo vamos a mandar a las redes? ¿De qué manera? ¿Y cómo mediremos la eficacia que tuvo ese mensaje? ¿Estamos hablando de, por ejemplo, hacer una comunicación para conseguir donantes? Bueno, efectivamente, ¿cuántas personas consultaron cómo hacerse donante? ¿Cómo logramos que esas que consultaron se conviertan en donantes? ¿Cuáles son los montos que logramos desarrollar? Hay indicadores que cada organización debería elaborar para poder trabajar alineados a un foco que nos permita entender si lo que estamos haciendo está bien hecho o si tenemos que ajustarlo. En general, tenemos que siempre estar haciendo ajustes. Así como les hablaba en otras sesiones de las áreas de apoyo,
Quiero contarles que también para el área de comunicación hay algunos ingredientes que deberíamos tener ordenados, ¿sí?, para facilitar el trabajo y para hacerlo más eficiente. En este sentido, por supuesto que lo primero que vamos a hacer es analizar y tener escritos, y para eso tenemos el caso institucional, qué cosas venimos comunicando, cuáles son no negociables y qué cosas necesitamos comunicar, cuándo las necesitamos comunicar y a quiénes. Pero también necesitamos disponer, por ejemplo, de una base de medios de comunicación actualizada por tipo de medio, ¿sí? Porque es como que les diga, bueno, a ver, cuáles son los canales de televisión, cuáles son las radios, cuáles son los sitios de internet en los que me interesa estar, cuál es la prensa gráfica en la que quiero estar, los diarios, las revistas. Entonces, nosotros necesitamos tener una base mínima de contactos para saber a dónde nos tenemos que dirigir. En este mismo sentido, tenemos que tener una base de comunicadores, comunicadoras, periodistas, actualizada. ¿Por qué? Porque es necesario llegar a una persona. Uno no puede ir a un medio y dejar una comunicación en la mesa de entradas o mandarla a un mail institucional que no sabe quién lo va a recibir y si eso va a ser leído. Necesitamos conocer personas que estén en los medios a las cuales acudir. Quizás esa no es la persona que tiene que gestionarlo internamente, pero sí es la persona que me puede decir, no, ese tema lo toma este periodista, esta persona dentro del medio. De manera que tómense un tiempo de tener la información de quiénes son los 5 periodistas que están involucrados en esto, quiénes son los líderes de opinión, las personas que están posicionando este problema en la comunidad, quiénes son los que hablan de los temas que nos ocupan, y esas personas tienen que estar en nuestro radar de manera actualizada. También es importante, con respecto a los líderes y las lideresas de opinión, mantener una relación con ellos. Porque muchas veces, la mayoría de las veces, las organizaciones sociales somos proveedores de información muy estratégica para que otro salga a hablar del problema en nombre de nosotros. También generar un archivo de prensa. Muchas veces no se le da importancia, pero el archivo de prensa es importante, es relevante, ordenado y actualizado para ir siguiendo una trayectoria y porque en algún momento que tenemos que armar, ¿sí?, un anuario o algún día cumplimos 5 años nuestra organización y podemos tomar información de ahí y también como fuente de información para seguir la evolución del problema que nos ocupa. Un archivo de prensa donde no solamente va a estar la información de lo que hemos emitido, sino también la información del tema. Es decir, si estamos trabajando con temas de violencia, bueno, vamos a tener un archivo de notas, las más importantes, sobre este tema y vamos a poder ver información a lo largo de un periodo de tiempo. Por supuesto, ni hablar que sería deseable que alguien adentro de la organización o un voluntario venga a esto, ¿sí? Y también contar con una persona que se ocupe de todo el seguimiento de las redes sociales, un proveedor que nos haga diseño de las piezas. Muchas veces ya sabemos que vivimos en un mundo visual, la estética de lo que hacemos, cómo son los colores, cómo son la tipografía que usamos. Cuando tenemos un mensaje muy saturado de información visual ya no le damos importancia porque nos agobia. Una serie de cuestiones que son necesarias considerar para que nuestra comunicación sea considerada, sea tenida en cuenta. Les recomiendo, es muy difícil para una organización contar con un área de comunicaciones estable, rentada dentro del equipo, pero sí es muy posible convocar a voluntarios que estén, voluntarios que estén estudiando algo relativo o personas que ya están retiradas de su profesión vinculada con estos temas y quieren ayudar, quieren invertir su tiempo y sus saberes en una organización de bien público.
Entonces, en lo personal debo decirles que yo he tenido excelentes experiencias trabajando con estudiantes, tanto de secundario con foco en comunicación, como de universidades, como también con personas ya retiradas. Si tengo una persona retirada del área de comunicación, también es un muy buen candidato o candidata para un consejo asesor, ¿sí? Quiere decir que no necesariamente tenemos que tener desde el día cero recursos económicos para tener a alguien adentro del equipo pago, ¿sí? Pero sí podemos tener un voluntario que está construyendo los mensajes junto al equipo directivo, porque puede ser una persona que le esté consultando a quienes lideran los programas cuáles son los avances, qué necesidades tienen. Y esa persona va recogiendo qué cosas pasaron en tu área para comunicar. Y se elabora de esa manera un boletín que cuente las principales novedades. La comunicación debe ser prudente pero sostenida, sin saturar pero sostenida. Entonces, me gustaría que consideren la posibilidad de poner adentro de la agenda de la gestión un tiempo para los temas de comunicación específicamente. Muchas veces no llegamos a los recursos, a cumplir con las metas, porque no hemos comunicado adecuadamente, ¿sí? A veces no comunicamos que tenemos tal o cual actividad en forma adecuada y creemos que porque mucha gente se va a enterar vamos a lograr la meta, y en realidad no es así. Necesitábamos llegar a un público determinado, ¿sí? No es, eso tiene que ser un área donde hay pensamiento estratégico, ¿no? Volvemos sobre esto, pensamiento estratégico. Como estamos trabajando en temas de comunicación con perspectiva de género, quería, si me permiten, primero enfocar en la palabra perspectiva, ¿no? Perspectiva es un punto de vista, ¿sí? Y se trata de un enfoque que busca identificar, exponer las diferencias sociales y culturales experimentadas por mujeres, varones y otras identidades. En este sentido, la palabra perspectiva hace referencia a una forma de ver o analizar tal o cual situación dentro de un punto de vista. Es decir, se trata de analizar la forma en que la sociedad entiende que debe comportarse, ¿sí?, los diferentes sexos. ¿Qué es el lenguaje no sexista entonces? Bueno, es un lenguaje que no oculta, no subordina, no infravalora y no excluye. Tenemos algunas pautas y creo que también es importante tener en el marco de todo lo que hace la organización pautas que nos ayuden a ser cada vez más inclusivos, más abiertos a la diversidad que nos convoca, ¿no? Y en este sentido, bueno, por ejemplo, no usar los genéricos ellos, en general los genéricos que van en el masculino, ¿no? O el todos o ellos, podemos utilizar términos como vinculados al colectivo, podemos hablar de la población, las infancias, la juventud, las personas, la ciudadanía, no en forma directa. También se puede usar el femenino y masculino, niños y niñas, adultos y adultas, todos, todas, todes, ¿sí? Y a la hora de redactar podemos abreviar. Podemos usar el todos, todas, niños, niñas, ¿sí? Pero volviendo a enfocar en la mención del colectivo, más que de las propias personas físicas. Por último, y creo que es muy útil, se puede utilizar la X, ¿sí?, donde ya está muy instalado para la redacción, y este recurso sirve para no dar por sentado cómo es la autopercepción de las personas con las que nos comunicamos, ¿no? Tenemos que ser muy respetuosos con esto. Es una construcción, cuesta todavía mucho, estamos en un proceso de transición y eso implica tener aceptación, tener paciencia, ¿sí? Para todavía ver los cambios que nos gustaría ver falta bastante, ¿no? Creo que en ese sentido les comunicadores están haciendo un trabajo
que va un poco lento, pero sí están abordando estos temas y el trabajo de nuestra organización puede ayudar a ofrecer información bien elaborada. Quiero decir que para construir credibilidad, que es algo central en una causa de bien público y en una organización, ser claros, claras, concretos, concretas y directos o directas es un activo que va a abrir muchas puertas, ¿no?, para todo lo que tenemos que hacer. Como verán, la gestión de la organización lleva diferentes aristas. Tenemos un gran trabajo por delante, no importa el estadio en el que se encuentren hoy, no importa si esa organización es chiquitita o es enorme. Hay que trabajar cada vez de forma más sostenible. Pero hay que ser concretos, concretes, directes, ¿sí? Todo lo que ustedes consideren que puede ser recibido por alguien que no sabe nada de nosotros, ¿sí? Siempre está este ejercicio de que me gusta pensar si hoy bajara alguien de una nave espacial y le tenemos que contar qué hacemos, cuál es el problema que tenemos, que afrontamos, qué está pasando en la comunidad, cómo nosotros damos servicio, cuáles son nuestros desafíos, cuáles son nuestros retos, qué logros hemos tenido. Bueno, tenemos que ser directos, sintéticos y claros con nuestros mensajes. Muchas gracias.